Buenas tardes, bienvenidos al webinar de Seven Expert, Recursos Humanos y COVID, soluciones para diseñar tu estrategia de personal tras el estado de alarma, con Clara Gómez, mi compañera abogada y responsable del área Legal Compliance. Buenas tardes, Clara. Y yo misma, Mari Martín, manager de Recursos Humanos. Las dos somos parte del equipo de Seven Expert y nuestra misión es aportar a nuestros clientes soluciones globales que se enfocan en la mejora de la rentabilidad y de la eficiencia. En estos momentos significa que nuestro foco es aportar medidas concretas y efectivas para poder ayudar, por una parte, a las empresas que están en dificultad para sobrevivir durante esta temporada de inestabilidad económica, incertidumbre, en la cual llevamos aproximadamente un mes y medio, y a las casi 2 meses, y por otra parte a las empresas que tienen continuidad en su actividad para optimizar su estrategia y por ende sus beneficios. Este webinar de hoy se inscribe en un marco de una serie de ponencias que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube de Seven Expert, que os aportarán ideas y soluciones para mejorar los resultados en cada una de las áreas vitales de la empresa. Son 4, el área de compras para controlar y reducir el gasto, el área financiero, la tesorería, las ayudas públicas para poder asegurar la supervivencia de la compañía, la cadena de suministro para garantizar el nivel de servicio al cual hemos acostumbrado a nuestros clientes y el cuarto, recursos humanos y legal para poder potenciar nuestro tan importante capital humano. El objetivo de hoy, como en todos nuestros webinars, es daros unas pinceladas, una guía sencilla y práctica de los aspectos más relevantes a tener en cuenta a la hora de diseñar vuestra estrategia de personal, así como informaros de las últimas actualizaciones en cuanto a plazos y a normas importantes. Hoy, después de 6 semanas tras el inicio de esta crisis, la foto realizada por Cepime, la foto de la situación económica de las pequeñas y de las medianas empresas es muy alarmante. 80% de los ERTEs presentados son de pymes, 55% de estas pymes no podrá mantener el empleo en los 6 próximos meses tras la aplicación de un ERTE y 86% de estas pymes, de las pymes de este país, cuestionan seriamente su supervivencia a corto y a medio plazo. Con lo cual es vital desarrollar ya una estrategia que permita sobrevivir a la época a la cual estamos enfrentándonos. Abajo, en vuestra pantalla, tenéis una pestaña que se llama Polls, en la cual os vamos haciendo preguntas y las 3 primeras conciernen, tratan de estos 3 números. Y os pedimos, por favor, indicar vuestro caso particular para que tengamos una visión de la situación que estáis viviendo ahora mismo, si habéis aplicado un ERTE, si tenéis posibilidad de mantener el empleo o si tenéis miedo en cuanto a la supervivencia de vuestra empresa. Las 3 últimas serán para rellenar después de esta ponencia para evaluar el interés. Vale, para recordar un poco el marco temporal, desde el 14 de marzo se ha declarado el estado de alarma, inicialmente para 15 días. Como sabéis, se ha ido prorrogando de 15 en 15 días. La última prórroga se ha publicado esta mañana justo. Entonces, el teletrabajo, los ERTEs de fuerza mayor, los ERTE SETOP, son 3 de las medidas que han sido implantadas un poco a la fuerza en las empresas que se han visto afectadas en su negocio. A finales de marzo, hasta después de Semana Santa, se ordenó el cierre de todas las actividades no esenciales con la creación de un permiso no retribuido recuperable para todas las empresas que han tenido que cerrar en este intervalo de tiempo de 10 días. El día 9 del 4 volvimos al estado inicial de alerta y, como bien sabéis, desde este lunes ya hemos entrado en la fase 0 de desconfinamiento. En breve está previsto que finalice el estado de alarma, pero esta crisis sanitaria no acaba aquí. Y frente a esta situación, las pymes tienen ahora un reto a superar para sobrevivir y es conseguir minimizar el impacto del contagio de la pandemia
y de las decisiones tomadas a nivel gubernamental para asegurar el rebajo del contagio, pues minimizar el impacto en su negocio y diseñar una estrategia con resultados a corto y a medio plazo. Bien, hoy mismo las empresas se enfrentan al menos a una de estas tres grandes dificultades. No tengo cliente, no tengo dinero, no tengo trabajo. En esta sesión nos vamos a centrar en recursos humanos y legal, pero sí que queremos compartir con vosotros dónde podéis encontrar otras vías de solución. Primero, no tengo cliente. No tengo cliente porque no puedo abrir mi negocio o porque los clientes no vienen o porque tienen otras preocupaciones y ahora no compran, no están abiertos a los servicios que yo estoy ofreciendo en este momento. Pues a la bajada de ventas se suma también la cuestión de la gestión del aprovisionamiento y la cadena de suministro de mi empresa. En este caso no vamos a entrar en detalle en este tema porque nuestro compañero David Ousina, que es un gran especialista de supply chain, nos ha ofrecido un webinar que propone soluciones específicas para gestionar este punto y no lo haríamos igual de bien, con lo cual nos remitimos al canal de YouTube. El segundo punto es no tengo dinero, tengo problemas de liquidez, tengo que tomar medidas para generar cash y en este caso, bueno, hay dos focos. Primero, hay un webinar también en YouTube que se llama Cash is King, con medidas concretas, fáciles y con resultados rápidos. Y por otro lado, están los tan famosos ahora ICOs, préstamos públicos y las subvenciones de las actividades I+D+I, que son dos vías de respiro para las empresas que tienen una tesorería en peligro ahora mismo. Vale, no tengo trabajo para mi personal, bueno, pues hay que reducir los costes de personal o al menos flexibilizarlo y ajustar el personal a la actividad y a la realidad económica actual. Pero más allá de resolver solo la tasa de ocupación en el puesto de trabajo, recursos humanos y legal son dos palancas que influyen en los tres tipos de problemas, ¿no? No tengo cliente, no tengo dinero, no tengo trabajo. A la hora de decidir, el objetivo ahora obviamente es garantizar la solvencia de la compañía, conseguir salir de la crisis lo más ileso posible. Pues tenemos que reorganizarnos, tenemos que planificar la plantilla, esto no se improvisa y no basta con mirar los números fríamente y aplicar las medidas de moda. Una buena estrategia es la estrategia que identifica y que mide el riesgo en 4 puntos esenciales. El primer punto, ya que este webinar es de recursos humanos, es obviamente el capital humano, es la columna vertebral de la empresa. Es la que nos va a permitir salir de la crisis con una plantilla comprometida, identificada a nuestro negocio, preparada para dar lo mejor de sí para el negocio. Pues tenéis que identificar quiénes son los empleados de oro, cuáles son los que son imprescindibles para la continuidad de la empresa, cuáles son los que presentan competencias transversales o que podemos formar para reubicarlos en otros departamentos. Las medidas que vamos a aplicar hoy tendrán consecuencia en el clima laboral de la empresa y van a condicionar los resultados de mañana. Una medida que puede ser efectiva a nivel económico hoy puede hacer perder todo el potencial de la plantilla mañana. Recordemos que la plantilla es el resultado, el fruto de esfuerzos para encontrar la buena persona, formarla, fidelizarla, adecuarla a los valores de la empresa, a la cultura y demás, con lo cual hemos invertido en nuestra plantilla. Pues tenemos que tener mucho cuidado a la hora de ponderar el beneficio económico, la medida, la efectividad económica de una medida y la consecuencia sobre el clima laboral y sobre la estabilidad de la plantilla. Tenemos que valorar si enfocamos la estrategia en el ahorro directo o si nos podemos permitir invertir en el personal, formarlo para estar preparado en el momento del reinicio de la actividad. Hay que decidir si apostamos por la supervivencia a corto plazo o si nos podemos permitir poner peldaños ya y construir el futuro. A nivel legal,
Las decisiones que vamos a tomar también tienen consecuencias legales. Nos planteamos presentar un ERTE de fuerza mayor. ¿Cuál va a ser la consecuencia después? ¿Voy a tener que mantener el empleo durante X meses, 6 meses en este caso? ¿Vamos a poder asumirlo? ¿Cuál es el riesgo económico si despedimos antes de 6 meses? Si tomo una medida ahora y que no es suficiente para asegurar la continuidad de la empresa, ¿cuál es el margen de obra? Pues ahora mismo, y os lo explicará Clara en un momento más en detalle, pero estamos ante una gran zona gris a nivel legal. Cada semana salen nuevos decretos, nuevas normas, y es muy importante estar al corriente de todas las novedades y de cómo se tienen que aplicar concretamente para no poner en peligro nuestra empresa. Entonces, es un factor muy, muy importante a la hora de plantearnos la estrategia que vamos a aplicar. También tenemos que vigilar la imagen externa, qué es lo que proyectamos en nuestros clientes, en nuestros competidores, en nuestros proveedores, si decidimos hacer un ERTE, qué es lo que mandamos como mensaje si decidimos hacer un ERE. Y si apostamos por el teletrabajo, ¿qué estamos enviando como mensaje? El nivel de confianza en nuestros servicios se va a ver afectado según las medidas que vamos a aplicar en la plantilla. Entonces, es muy importante analizar lo que queremos transmitir como empresa y ajustarlo a la realidad económica a la cual nos enfrentamos. A lo mejor, si soy una empresa de recién creación con una gran competencia, quizá la imagen que quiero enviar a mis competidores no es una imagen de debilidad, sino una imagen de fuerza, de adaptabilidad y de flexibilidad. Pues tenemos que plantearnos esta imagen externa y lo que estamos transmitiendo fuera de la empresa. Vale, a nivel de impacto y objetivo de la estrategia de personal, tenemos que tener claro cuáles son las necesidades en nuestro negocio en este momento. Una vez que identificamos las dificultades que tenemos que superar, que eran de 3 tipos, viene el momento de dibujar el plan a corto, a medio y a largo plazo. Antes de todo, la primera fase preliminar es realizar una auditoría interna que nos va a permitir, 1, cifrar la necesidad de liquidez. No voy a tomar las mismas medidas según el estado actual de mi economía. ¿Cuánto tiempo podemos asumir el pago de los salarios? ¿Cuál es nuestra necesidad de reducción de coste? Esto lo que va a determinar es la elección de acciones con efecto a corto plazo. En esta etapa tenéis que identificar aquellas personas que son imprescindibles para el negocio y cuál es el gasto en personal asociado y tomar decisiones con efecto a un mes vista. Estamos hablando de medidas de urgencias a muy corto plazo. 2. Conocer el mapa competencial de vuestros empleados. Tenemos que determinar si se pueden reubicar las personas en otros departamentos para hacer nuevas funciones, para adecuarse a la realidad del mercado y optimizar sus competencias. Esto es el momento de reinventarse, es el momento de dar un push a la rentabilidad, reducir el gasto a medio plazo, generar ventas en los 3 a 6 próximos meses y tener la plantilla para responder a la necesidad del negocio. Y 3, ya estamos en una perspectiva a largo plazo, entre 6 y 12 meses, hasta 2 años. La auditoría lo que deberá permitir es diseñar un nuevo organigrama por procesos. Para optimizar la organización y asegurar la máxima eficiencia de los procesos, va a ser necesario realizar un ajuste persona-puesto, en línea con el nuevo entorno. Ya sabemos que no vamos a volver a la normalidad, sino que será una nueva normalidad y obviamente tenemos que adaptar nuestros procesos, nuestra forma de funcionar, nuestra forma de trabajar. Bueno, pues la estrategia tendrá que definir cómo adaptamos la persona y el puesto para que encajen perfectamente y que tengan la mejor rentabilidad posible. Entonces, se tendrá que definir las funciones y las responsabilidades que necesita la empresa para poder alcanzar los objetivos estratégicos que definirá la dirección de la empresa y el camino, el foco al cual quiere llegar, ¿no? El objetivo al cual llegar. Lo que sí está claro es que ser ágiles y ser eficaces va a ser más que nunca una necesidad vital para las organizaciones.
No podemos estar estancados en procesos lentos, sino que tenemos que reorganizarnos y focalizarnos en dar respuestas rápidas, eficaces y potentes. Ahora, ¿qué opciones tengo? Hasta ahora hemos ido explicando un poquito el marco teórico y los aspectos que tenemos que cuidar, pero realmente, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Qué puedo elegir como opción? En este gráfico hemos plasmado cada una de las medidas existentes a día de hoy. No significa que no vayan a salir nuevas posibilidades, pero a día de hoy esto es lo que nos podemos permitir hacer en función de su nivel de aceptación social y del efecto económico que tiene para la empresa. Hemos cogido como referencia una empresa mediana de 50 a 100 empleados. La primera opción, la que recomienda el gobierno para todos estos puestos de trabajo que lo permitan, es realizar sus funciones en teletrabajo. Toda la comunicación del gobierno va en este sentido, es mientras se pueda teletrabajar, por favor, las empresas que pongan en marcha el teletrabajo. Durante los 3 meses posteriores a la finalización del estado de alarma. A pesar de que el teletrabajo a la fuerza, como lo estamos viviendo ahora, pueda tener consecuencias sobre la conciliación y sobre el vínculo social, que es una realidad, es la medida a día de hoy, la medida estrella que tenemos que tener en mente a la hora de repensar nuestra empresa. El nivel de aceptación social es altísimo, es coherente con la protección de la salud y permite tener continuidad en nuestra actividad. A nivel económico, si la combinamos con una negociación de los recibos de los suministros energéticos, de alquiler y otros recibos que tenemos que asumir mes a mes, conseguiremos un impacto económico positivo. Os hablo de los suministros energéticos y de alquiler porque básicamente a partir del momento que no estamos todos en el lugar de trabajo, sí que tenemos motivos para poder renegociar con los proveedores con los cuales estamos trabajando. En este enfoque de protección de la salud y de continuidad de la actividad podemos ofrecer la adaptación del horario y la reducción de jornada. El impacto económico es más limitado, pero reduce el número de personas que están presentes a la vez en la empresa, lo que va en línea con lo que se recomienda ahora, permite ajustar la fuerza de trabajo a la realidad empresarial actual y la aceptación social de este conjunto de medidas es altísima también. En los dos casos se trata de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, lo que significa que se puede formalizar bien por la vía de la negociación colectiva, incluyendo la representación legal de trabajadores y los sindicatos, bien por una vía de negociación individual. Ahí lo que os recomendamos es hablar con vuestros empleados para definir juntos las propuestas de solución más adecuadas a vuestra actividad, a vuestra realidad, a vuestra cultura interna. Cada empresa tiene una cultura propia y es muy importante tenerla en mente y ser coherente con esta cultura y con estos valores. Informad vuestros trabajadores sobre la realidad actual de la compañía. Esto hará que las negociaciones sean muchísimo más ágiles y más efectivas. También se puede generar una bolsa de horas. El concepto de bolsa de horas, ¿qué significa? Es una distribución irregular de la jornada de trabajo. Es una medida que permite una mayor flexibilización de la plantilla porque permite computar las horas trabajadas en vez de por semana en el total del año. Acumular las horas para tener un saldo positivo o negativo que deberá ajustarse y regularse antes de final del año, siempre y cuando se respeten los descansos diarios y semanales en los límites que fija cada convenio colectivo en este caso el convenio colectivo de aplicación en la empresa. Hay que tener en cuenta que la empresa tiene que llegar a un acuerdo con el trabajador. Si no consigue acuerdo, la empresa puede distribuir a lo largo del año y de forma unilateral un 10% máximo de la jornada de trabajo. Esto lo especifica el artículo 34 del Estatuto de Trabajadores, pero bueno, si hay acuerdo se puede ampliar, pero si no hay acuerdo tenemos un 10% de margen para poder redistribuir la jornada de trabajo.
Otra opción es incentivar el disfrute de vacaciones. En este momento de menos actividad, pues podemos incentivar e invitar a los trabajadores a solicitar vacaciones anuales. Ahí, cuidado, la empresa no puede imponer de forma unilateral el disfrute de vacaciones devengadas. El artículo 38 del mismo Estatuto de Trabajadores establece que el periodo de disfrute tiene que ser de mutuo acuerdo entre el trabajador y la empresa. El impacto económico a corto plazo, es cierto, es pequeño, pero nos permite reservar la disponibilidad de la plantilla para el reinicio de la actividad y para momentos de mayor necesidad de fuerza de trabajo. Entonces, las tres medidas, disfrute de vacaciones, bolsa de horas, adaptación de horario, reducción de jornada, son tres medidas que permiten flexibilizar la fuerza de trabajo, pero que se tienen que reservar si la empresa tiene la tesorería que lo permite. Cierto que no permiten una reducción de coste inmediato. Luego tenemos las medidas de moda, las que se han ido aplicando en las empresas desde el inicio del estado de alarma, que son los ERTEs. Entonces tenemos el ERTE de fuerza mayor, que genera un ahorro en cuanto a salarios y a cotizaciones sociales, y la aceptación social no es negativa. Me explico, el de fuerza mayor es una realidad para gran parte del tejido empresarial que no ha tenido otra opción que parar del todo sus actividades por las decisiones del gobierno. Entonces, el empleado es consciente que conserva su empleo, es consciente que el ERTE de fuerza mayor ha sido una medida que se ha tenido que poner en marcha porque no había otra elección, con lo cual no tiene un nivel de aceptación social tan positivo como el teletrabajo, pero la gente, nuestros empleados, entienden cuando hay que poner en marcha un ERTE por fuerza mayor. El ERTE top tiene un impacto económico más bajo, básicamente porque no se beneficia de la exención de cuotas de la seguridad social, y la aceptación social es algo menor, porque no viene motivado por un parón de la actividad, sino por una disminución de la actividad. Entonces, los empleados, si entienden perfectamente un ERTE por fuerza mayor, en caso de ETOP, bueno, quizá le hubiera gustado, al menos en las encuestas que hemos podido hacer con nuestros clientes, que la empresa sea creativa y pueda encontrar formas de evitar el tener que cobrar el subsidio de desempleo. Para los que habéis recibido menos información sobre los ERTEs, deciros que no es una finalización del contrato, sino una suspensión, pero se cobra el desempleo con los máximos que se definen en el SEPE. Se cobra máximo el 70% de la base de cotización de los 6 últimos meses, con máximos según si tenemos hijos a cargo o no. Entonces, en este caso, lo que os recomendaríamos antes de plantear realizar un ERTE ETOP es negociar con la plantilla una posible bajada salarial temporal. Los empleados siguen produciendo, participan del plan de rescate de la compañía y su salario no se ve tan afectado como en un ERTE. La formalización de la bajada salarial, lo mismo que para la modificación sustancial de condiciones de trabajo, se hace bien por la vía de la negociación colectiva, bien por la vía de la negociación individual. Y en todos los casos, la bajada salarial tiene que respetar los límites que establece el convenio colectivo de aplicación en vuestra empresa. No podréis bajar por debajo de lo que fija el convenio, con lo cual podemos aplicar una bajada salarial sobre la parte de mejora voluntaria. En las medidas de alto impacto económico se sitúa el ERE, el despido colectivo, y con menos impacto económico el despido individual. Son dos opciones que a día de hoy conllevan riesgos legales si las aplicamos, que sea después de un ERTE o sin haber aplicado un ERTE. Básicamente el gobierno, y Clara lo explicará mejor que yo, es una posibilidad que de momento está suspendida, que no existe. Entonces, bueno, la dejo explicar un poco más en detalle después, pero si a pesar de su recomendación decidís hacer un despido, que sepáis que hay que analizar muy bien los riesgos legales, porque
no solamente conlleva un riesgo legal, sino que además son medidas que a nivel de plantilla tiene altas consecuencias. También tiene consecuencias sobre la preparación del futuro, sobre la imagen que proyectamos fuera de la empresa y demás. Tendría que ser el último recurso cuando realmente hemos agotado todas las otras opciones. Con un efecto bajo en la liquidez de la empresa, pero con grandísimo potencial para preparar el futuro, está reskilling y upskilling. Básicamente es dar a su plantilla las competencias necesarias para reinventar el negocio, para evitar la temida curva en L, bajada brutal de resultados y estancamiento, sino que lo que estamos buscando es una curva en U. Apostar por nuestro capital humano lo podemos hacer con las bonificaciones de formación a través de Fundae. Podemos reorganizar estratégicamente los equipos. Diseñamos nuevas descripciones de puesto de trabajo, vamos a diseñar una estrategia a largo plazo para adaptarnos al nuevo negocio, pues gracias a las bonificaciones de Fundae vamos a poder conservar y ajustar la fuerza de trabajo y el capital humano que tenemos. El reskilling lo que busca es la transversalidad de los equipos, es dotar los equipos de competencias necesarias para hacer nuevas funciones. Si hemos realizado una reestructuración de la plantilla con despidos o si nos hemos quedado con la columna vertebral de la empresa aplicando un ERTE, pues tenemos que identificar el talento que queremos guardar en la empresa, compensar las competencias perdidas para dar a todos los empleados que siguen en plantilla las herramientas necesarias para que puedan levantar el negocio en un puesto diferente, pero el objetivo es es levantar el negocio. El upskilling lo que busca es optimizar las competencias de los empleados para ayudarles a realizar sus funciones de la forma más eficiente posible. Pues si tenemos menos actividad ahora, menos carga de trabajo, aprovechemos el tiempo para poder dar todas las herramientas posibles para que cuando finalice el estado de alarma y cuando reiniciemos con nuestros negocios tengamos empleados muy formados, muy preparados, con competencias actualizadas y que puedan tener resultados rápidos. Ahora, Clara, te dejo explicar de forma práctica resumida el marco jurídico. Muy bien, muchas gracias, Mari. Mi nombre es Clara Gómez, soy abogada y os voy a intentar ayudar con la estrategia a nivel nivel jurídico. En este marco jurídico, estas opciones jurídicas que podemos elegir, es importante tener en cuenta, en primer lugar, como fórmula indiscutible, la anticipación en el estudio de la situación. ¿Por qué? Porque la situación tiene que ser personalizada para cada una de las empresas, no a todos nos vale lo mismo y, en primer lugar, por ello, os pregunto cuál es vuestra situación actual. En este cuestionario que os hemos lanzado, la primera pregunta iba en esta línea. ¿Qué situación actual tenéis? ¿Estáis en un ERTE? ¿En un ERTE de fuerza mayor? ¿En un ERTE de ETOP? Quizás estáis teletrabajando, quizás estáis al doble de vuestra capacidad. Bien, estos elementos de vuestra situación actual son básicos para poder definir la estrategia, puesto que no va a ser lo mismo en una respuesta o en otra. Os pongo un ejemplo. En el caso de la hostelería, durante toda la situación del ERTE de fuerza mayor, durante toda la situación de la fuerza mayor, desde que se dictó, la hostelería se ha quedado en casa, no ha tenido prácticamente actividad y ahora es cuando se plantea reanudar la actividad. En cambio, por ejemplo, la construcción tenía actividad, seguía trabajando y, a excepción de esos 15 días de parón, la mayoría de las empresas de construcción ha tenido, evidentemente con afectación, pero ha tenido esa actividad. Por lo tanto, la primera pregunta básica es ¿qué situación actual tenemos? En segundo lugar, os recordaría que el ERTE supone un compromiso de permanencia de los puestos de trabajo durante 6 meses, tal y como ha comentado María anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy en un ERTE y estoy pensando en alargarlo lo máximo posible, en este caso anterior que os decía de la hostelería, no sé si incorporarme o no, tanto como si estoy en una situación normal y estoy viendo que la producción se va a afectar y estoy planteándome iniciar un ERTE, tengo que saber que yo me voy a comprometer como regla general a mantener el empleo durante 6 meses desde que termine ese ERTE. Ese dato es importante a nivel de costes y por eso lo dejamos como
punto indispensable. En tercer lugar, hay un punto muy importante que es el despido no se puede producir por causas del COVID. Es decir, tanto a nivel individual como colectivo, lo veremos más adelante, el despido no está justificado si está fundamentado en los motivos del COVID. ¿Eso por qué? Pues es muy sencillo. Al crearse el Real Decreto 8 se han fomentado esas medidas del ERTE de fuerza mayor y el ERTE objetivo con la intención de proteger ese empleo, con lo cual en ese mismo Real Decreto se impide que se pueda fundamentar un despido con esas mismas causas con las que yo podría crear un ERTE. En cuarto lugar, es muy importante la garantía de seguridad y salud, es decir, esa garantía de seguridad y salud que ya existía antes del coronavirus, la teníamos antes como empresarios, teníamos que garantizar la seguridad y la salud en nuestro puesto de trabajo y no se ha visto afectada por el hecho del coronavirus. Es muy importante tenerlo en cuenta porque dependiendo del tipo de actividad que tengas, tendrás que tomar unas medidas u otras y si estás pensando en reanudar tu actividad, tienes que tener este punto en cuenta, puesto que tendrás que hacer también acciones preventivas, tendrás que hacer protocolos de limpieza y en este sentido el Ministerio lo ha dejado muy claro creando un marco sobre el cual las empresas tienen ese mínimo de obligación. Y además, no solo para los trabajadores, sino también si es un establecimiento en el que acuden proveedores o clientes, a nivel ya de responsabilidad civil, también tenemos que garantizar esa seguridad y salud para todas las personas que acuden. En quinto lugar y sexto, las situaciones colectivas y en concreto el ERE. Respecto a las situaciones colectivas, tanto el ERE como el ERTE, hay que tener en cuenta que son situaciones, ya lo hemos mencionado anteriormente, son situaciones cuya base está fundamentada cuando no existen otras medidas menos gravosas. Ya lo ha comentado Mari, yo hago incidencia, puesto que es muy importante, puesto que la empresa tiene que analizar que su situación personal no se le puede aplicar otra medida que no sea un ERTE, o de otra forma, si acude a la negociación colectiva con esa idea de hacer el ERTE sin haber analizado primero otras, se puede encontrar con que ha perdido el tiempo, el dinero y ha frustrado, digamos, sus posibilidades de éxito. En último lugar, en concreto el ERE, el ERE, como ya sabéis, es una medida definitiva, produce el despido colectivo de los trabajadores. Es importante saber como punto de partida en este marco jurídico de la estrategia que el ERE, ya el Tribunal Supremo hace mucho tiempo, antes del coronavirus, el Tribunal Supremo estableció que para poder realizarse un ERE después de realizar un ERTE, es necesario que la situación sea agravada respecto a la del ERTE. Es decir, evidentemente todos estamos afectados por el coronavirus, algunas empresas han decidido realizar ERTE y más adelante están planteando quizás o se van a plantear realizar un ERE. Yo les pregunto, ¿realmente vas a poder acreditar que tu situación es más agravada respecto a la situación anterior, que ya de por sí era agravada? Es importante porque todo esto, más adelante, si llega a juicio, puede frustrar todo el camino que tú has realizado y crear esa nulidad de los despidos con todas las obligaciones de tener que pagar y todas las consecuencias. En estos dos últimos puntos, como son puntos muy importantes, vamos a entrar más a fondo y vamos a hablar de lo que son las situaciones colectivas vigentes. Esas situaciones colectivas, tanto como para el ERTE como para el ERE, estamos hablando de que son situaciones, dos de ellas ya hemos hablado de esta situación, tanto del ERTE de fuerza mayor como el ERTE ETOP. Tenéis el webinar disponible, tal como decía Mari, tanto en el canal de YouTube como en la página web y podéis volver a verlo si queréis para refrescar esta situación. En el antiguo webinar de lo que hablábamos eran de situaciones temporales y en este webinar queremos introducir el concepto del ERE. ¿Por qué? Porque es un tema muy controvertido, es un tema que estamos hablando de despedir directamente de forma colectiva, es decir, afectando de forma colectiva a la plantilla, pero también es un tema que se reclama por muchas empresas porque están viendo en previsión del futuro que se van a ver abocadas a mantener el coste de personal sin previsión de mejoría en el ambiente a corto o medio plazo. Por lo tanto, en esta comparativa de las tres medidas como acciones colectivas que son, todas ellas están previstas en la ley, eso hay que saberlo, siguen previstas en la ley y todas ellas tienen esa línea del tiempo que os hemos marcado, que es el proceso similar para todas ellas. El cambio es los tiempos, pero el proceso es siempre igual. Se inicia con una solicitud en la que además se comunica a la autoridad laboral, en la que habrá una mesa de negociación,
en la que nos sentaremos a negociar tanto con sindicatos como representantes de los trabajadores el alcance y la duración de esas medidas, es decir, qué vamos a hacer, qué vamos a ceder, cuánto vamos a pagar, si va a haber vacaciones o no, si va a haber más pagas o no, si vamos a complementar ese salario o no. En el caso del ERE, si es una acción colectiva, ¿a cuántos trabajadores vamos a despedir? En todas ellas va a haber ese proceso y al final del todo va a haber una fecha de aplicación. Como ya hemos hablado en el anterior webinar, el ERTE de fuerza mayor ofrece beneficios, ya lo ha comentado también Mari, con beneficios en las bonificaciones a la seguridad social y además es de duración entre comillas incierta porque nos protege durante todo el estado de alarma, por lo tanto no vamos a tener que hacer ningún trámite más allá de haber solicitado el primer ERTE de fuerza mayor. Se acabará con el estado de alarma, salvo que el Gobierno dicte lo contrario, que en este momento se está dilucidando a ver si es posible o no, que se alarguen más allá y ya veremos a ver en sucesivas publicaciones qué es lo que ocurre. De momento se alarga lo que se alarga el estado de alarma. En líneas generales, el ERTE ETOP ofrece como beneficio, frente al ERTE de fuerza mayor, no tiene esas bonificaciones, pero tiene esa duración superior al estado de alarma. Y es importante también tenerlo en cuenta, puesto que habrá ocasiones en las que, por ejemplo, en este sector que os comentaba antes de hostelería, estamos viendo que con todo este plan de reactivación, quizás no necesito la totalidad de mi plantilla, necesito un porcentaje, quizás me voy a hacer un calendario. Es una buena forma también de planteárselo para el futuro. En ambos casos existe el compromiso del empleo. En ambos casos, puesto que las dos opciones están en el Real Decreto 8 y en ambos casos se compromete el empresario a mantener el empleo. En segundo lugar, en ambos casos se ha dictado recientemente la flexibilidad. En nuestro antiguo webinar habíamos hablado de la rigidez de esos ERTEs, de cuidado, elige bien uno u otro, puesto que luego no vas a poder saltar. Recientemente, por suerte, el Gobierno ha reaccionado a esta situación tan rígida y nos ha dado esa opción en el último Real Decreto 15 de hacer un ERTE parcial y de poder reanudar la actividad, poder sacar, entre comillas, o meter trabajadores en función de las necesidades mediante esas comunicaciones que se hagan al SEPE. Lo ha dejado claro el Ministerio, lo ha dejado claro el Servicio Público de Empleo y el Real Decreto 15 lo deja claro, con lo cual ya podemos acreditar sí o sí que hay flexibilidad en los ERTEs en función de la necesidad del empresario. ¿Son compatibles? Sí, son compatibles el ERTE de fuerza mayor y el ERTE ETOP. Es decir, yo puedo estar ahora mismo en un ERTE de fuerza mayor y plantearme que, bueno, sí, el estado de alarma o el ERTE de fuerza mayor durará más, pero yo quiero organizar ya el resto de mi plantilla para el resto del año. Bueno, hay muchas empresas que ahora mismo están en un ERTE de fuerza mayor y están planteándose organizar un ERTE de ETOP para lo que resta del año, para que puedan planificar a futuro cómo van a hacerlo. Es posible, por lo tanto, compatibilizar estas dos opciones y, por lo tanto, son modulables en función de las necesidades de producción y se ofrecen como ideales según las publicaciones del Real Decreto. Luego vemos en la práctica que no son tan ideales, pero bueno. En el sentido del ERTE, tenemos también, en el sentido de negociaciones colectivas, tenemos también el ERE, que lo tenemos ahí apartado a la derecha. El ERE, que es el despido colectivo, es una situación definitiva frente a las otras que eran temporales. Es una situación en la que el empresario decide despedir a un número alto de trabajadores, superando el umbral que establece la ley. Esta figura de negociación colectiva está en la ley, sigue estando en la ley, pero no ha tenido reflejo en ninguno de los reales decretos, precisamente por el interés y esa incidencia que están haciendo con el fomento del empleo y la protección. Si nosotros nos planteáramos realizar un ERE ahora mismo, tendríamos que tener en cuenta que en esta situación, tal y como estamos ahora con el Real Decreto 8 vigente, tenemos ciertos problemas, como decía Mari, porque no está justificada el despido por causa del COVID, ni el individual, ni en consecuencia el colectivo, que ante un ERE parece poco razonable o tiene poca fuerza de negociación el hecho de sentarte en la mesa de negociación colectiva y acreditar que no existe ninguna medida menos gravosa cuando tienes esos ERTEs de fuerza mayor o ERTE ETOP. Insisto, estoy hablando en líneas generales, habrá quien pueda acreditar que su situación es completamente irreversible. Y, por lo tanto, como líneas generales hay que tener cuidado sobre esta figura, sobre todo porque nos hace perder ese tiempo, esa línea del tiempo nos la hace perder en otras medidas que a lo mejor sí que serían igual de beneficiosas a nivel de coste.
Los ERTE son medidas temporales que se han promocionado y fomentado desde el principio por el COVID, mediante los reales decreto, el 8 y los posteriores que han ido a complementarlo, en orden a proteger ese empleo y siempre ha sido en detrimento de esa medida del ERE, fomentando, mediante la posibilidad del ahorro de las bonificaciones sociales, de la posibilidad de que el trabajador no pierda el desempleo, de esos periodos de actividad en los que tú puedes, entre comillas, sacar a los trabajadores del ERTE. Sí que es cierto que ahora mismo, en principio, el ERTE, tanto de fuerza mayor como el de ETOP, terminará cuando termine el estado de alarma. Insisto, se están negociando y es posible que más adelante tengamos novedades, se prevé por lo menos. En todo caso, recordemos los puntos mencionados a nivel legal antes de tomar una decisión. La estrategia tiene que ser basada con unos mínimos. Las acciones colectivas como tal son gravosas, da igual cuál sea, si es un temporal o es un definitivo, por lo que para poder aplicarlas ha de poder acreditarse esa situación en la que no tengo otra opción que realizar esta acción colectiva. Puedo pasar del ERTE de fuerza mayor al ERTE ETOP y, en consecuencia, respecto al ERE, las empresas ahora mismo tienen la medida en la ley, sigue existiendo la ley, pero en la práctica ahora mismo está vacía de contenido, puesto que la ley me empuja a aplicar medidas menos restrictivas. Ganará la fuerza el ERE cuando la pierda el ERTE, es decir, cuando el Real Decreto 8 deje de ser aplicable. Ahí, si yo realmente tengo una necesidad, podré acreditarlo con más facilidad. Y en todo caso, cuando yo pueda acreditar que mi situación es más agravada respecto a la situación anterior del coronavirus. Por lo tanto, a la hora de decidir en la estrategia, es interesante tener no solamente en cuenta los factores jurídicos, sino también otros factores, Mari, que creo que nos puedes ayudar con ellos. Sí, gracias, Clara. A ver, vale. Hemos repasado un poco el contexto, los aspectos que hay que tener en cuenta, luego las opciones que tenemos a nuestra disposición y en más detalle a nivel legal, los ERTE y los ERES y en qué situación nos encontramos ahora, ¿no? Para elaborar mi estrategia, una vez que he analizado todo la foto de mi empresa, de mi negocio, ahora mismo, ¿qué es lo que necesito? Pues para analizar todas las variables necesitamos expertise transversal. Lo que tenemos que analizar es a nivel legal, a nivel financiero, a nivel de recursos humanos, a nivel de negocio, etcétera. Con lo cual, lo que necesito es ser transversal y poder tener una visión de todo el negocio. Para tomar decisiones necesito escenarios personalizados. Es lo que explicaba Clara. Cada negocio tiene su particularidad. No vamos a recomendar lo mismo a una empresa del sector de la hostelería, a una tienda o a una fábrica. Con lo cual, lo que necesito ahora no es una receta mágica que se pueda aplicar a todas las empresas, sino que voy a necesitar un escenario personalizado y probablemente que combine varias acciones y que active en varias palancas, en varias partes de mi empresa. Y lo que necesito también es seguimiento, análisis de los impactos, es poder verificar en tiempo real el efecto que está generando, que está produciendo lo que he puesto en marcha, con lo cual necesito estar vigilando lo que está ocurriendo con lo que he puesto en marcha. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Cómo funcionamos? ¿Qué es lo que os podemos dar como ayuda y como apoyo? Para la estrategia de personal y los aspectos laborales, lo que hacemos es definir juntos un número de días fijos para realizar un diagnóstico del negocio y tener una foto fiel de la situación actual. Luego analizamos las opciones que se adaptan a tu realidad, el ahorro que se puede generar y los riesgos asociados a nivel legal, a nivel financiero, a nivel laboral, para poder diseñar los 2 o 3 escenarios a medida que necesitas y te ayudamos a implantarlo. Por supuesto, el que mejor conoce tu negocio eres tú. El que mejor sabe lo que necesita tu negocio eres tú. Pero lo que va a marcar la diferencia es conseguir garantizar rápidamente una correcta alineación entre las personas, entre sus competencias y los objetivos a lograr
sobre todo controlando los riesgos. Y en el marco legal gris y con niebla, ¿no?, en el cual estamos evolucionando ahora, pues es muy importante identificar y medir los riesgos. Con Seven Expert pues tienes toda la expertise que necesitas, tienes un equipo pluridisciplinar que te ofrece optimizar todas las áreas vitales de tu empresa, así que tú decides qué parte de tu negocio necesitas optimizar. Compras, venta, almacenamiento, lo que necesitas es cash inmediato y ya quieres empezar a trabajar sobre tu estrategia de personal, pues nosotros, nuestra misión es asesorarte para que tu negocio pueda salir del 86% de las empresas que temen por su supervivencia. Y con esto finalizamos la parte de ponencia. Os agradecemos muchísimo haberos quedado a escuchar los consejos de Clara y míos y vamos a pasar al turno de preguntas. Perdón, veo que han ido llegando. Si te parece, Clara, las voy leyendo y vemos cuál de las dos. Vale, perfecto. María pregunta si nos acogemos a la bonificación de seguros sociales, si no lo hacemos, si pagamos el 100% de los seguros, si hay obligación de mantener al trabajador los 6 meses después de la aplicación del ERTE. Bueno, María, yo te preguntaría por qué vas a hacer eso. Es decir, precisamente el lado bueno el único casi lado bueno que tiene el ERTE de fuerza mayor es que te bonifica los seguros sociales. Entonces, si lo que me estás diciendo es que tienes miedo de que más adelante no puedas mantener el empleo, te diré que todos los que están en el ERTE de fuerza mayor les ocurre lo mismo y lo que hay que estar es un poco a la vista de esos plazos. Lo que yo te recomendaría es más a la vista de estos plazos de 6 meses desde que se acabe el ERTE, qué medidas de flexibilización puedo hacer para complementar y bajar el coste. Yo, sinceramente, no me plantearía esa opción de pagar las bonificaciones cuando realmente es el lado bueno del ERTE de fuerza mayor, porque además te voy a decir que el ERTE objetivo también está dentro de ese Real Decreto que te obliga al compromiso del empleo, con lo cual el no pagar las bonificaciones o pagarlas no cambia el hecho de que tú estás comprometida a mantener el empleo, ¿vale? Otra cosa es las consecuencias económicas que puede llevar esto, pero es indistinto. El compromiso existe cuando tú haces uno de los dos ERTEs. El riesgo, María, si no mantienes el empleo, no es solamente a nivel de seguridad social. O sea, no solamente es que tendrás que devolver la bonificación que has aplicado en tu empresa, que también, pero también te pueden solicitar que devuelvas la prestación de desempleo que han ido cobrando tus trabajadores. Entonces, claro, el efecto económico y el riesgo económico es muy alto. Bueno, asumes el 100% de los seguros sociales, ¿ok? Pero igualmente, si tú no mantienes el empleo y si se considera como una aplicación, bueno, Clara, conocerás mejor el término exacto legal, pero si se considera que has utilizado el ERTE cuando realmente no estaba justificado, se te puede solicitar devolver todas las prestaciones indebidas que han ido cobrando los miembros de tu plantilla. Sí, de hecho hay otra pregunta en este sentido que viene a decir qué pasa si no cumplo, ¿no?, ese compromiso de 6 meses de empleo. Básicamente, el punto de partida es el Real Decreto 8 que dice que te comprometes a mantener el empleo. Las consecuencias, pues como todas, depende de la versión jurídica que veas. El razonamiento te lleva a pensar que evidentemente el despido que produzcas dentro de esos 6 meses tiene un alto riesgo de ser declarado nulo, con lo cual vas a tener que reintegrar a ese trabajador, pagarle los salarios de tramitación durante todo este tiempo. Y además, respecto a los otros trabajadores, como decías tú, Mari, yo estoy de acuerdo en que la Inspección de Trabajo puede acreditar que has hecho, digamos, un fraude porque lo has hecho en contra de las normas y puede solicitar según qué devoluciones de todos estos beneficios que has tenido en todo este tiempo. Con lo cual es una situación de alto riesgo que yo evitaría por lo menos en mis primeros escenarios, y buscaría otras opciones más beneficiosas. Sí. Y María pregunta al mínimo de trabajadores para hacer un ERTE. Tienes, bueno, lo sabes también tú, Mari, tienes en el Estatuto de los Trabajadores, va por umbral, dependiendo del número de los trabajadores que tenga la plantilla, y normalmente pues
en función, a partir de 10 trabajadores, cuando son más de un número, tienes esos umbrales. Es decir, tu plantilla, si aproximadamente tiene entre 50 y 100, a partir de 10 trabajadores tienes una acción colectiva, ya sea para un ERTE, un ERE o una modificación sustancial o cualquier acción que sea colectiva va a tener ese impacto en la negociación colectiva. Vale. ¿Es obligatorio para la empresa aceptar el teletrabajo? No, ahí si te parece contesto yo, Clara. Sí y no. Es una recomendación, hay que favorecer el teletrabajo, pero si la empresa se niega y el trabajador reclama el derecho a teletrabajar, la empresa estará en obligación de justificar por qué no es aplicable el teletrabajo en este puesto de trabajo. Con lo cual, siempre que sea posible, es obligatorio, sí. ¿Clara? ¿Algo? ¿No? No, perfecto. Vale. Podemos hacer un ERE para todos los empleados del 25%, un ERTE, perdón, para todos los empleados del 25% de la actividad para adaptarnos a un nivel más bajo de actividad. Aquí pregunta por el ERE, no sé si se refiere al ERE o es un error y se refiere al ERTE. Sí, yo creo que es del ERTE. Si te refieres a la situación temporal, es decir, a disponer temporalmente de los trabajadores en el desempleo, lo puedes hacer, claro que sí. Tanto a nivel de fuerza mayor se lo puedes acreditar como a nivel por causa objetiva. Si te refieres a un ERE, insisto un poco en lo que hemos hablado, para hacer un ERE tienes que haberte planteado primero otras opciones y haberlas desechado. Por lo que dices, adaptarte a un nivel más bajo de actividad puede entrar dentro de la respuesta de la situación temporal. Es decir, tendrías primero, entre comillas, que intentar una situación temporal y si no es apta, entonces acudir a la definitiva. Es un poco el marco legal que existe ahora mismo. No te digo que más adelante cambie porque cada día tenemos un nuevo BOE, una nueva adaptación legal, pero ahora mismo, en este momento, si tú te planteas hacer un ERE, te diría primero agota las opciones previas y asegúrate, antes de gastar ese tiempo y antes de gastar ese esfuerzo, que realmente no hay otras opciones. Vale, Blay, que es la persona que ha hecho la pregunta, nos especifica, a ver, dice un ERE, pero por 6 meses. Cuidado, un ERE no es temporal, un ERE es un despido, es finalización de contrato. Y en el caso de ERTE, os recuerdo que son de 30 a partir de 30% de aplicación de un ERTE. A menos de 30% no se puede, con lo cual 25 no se podría, pero 30-35 hasta suspensión completa del contrato de trabajo, que sería un ERTE a tiempo completo, sí que se puede y no hay problema. Y efectivamente se puede hacer por 6 meses. Pero un ERE no es para 6 meses. Un ERE es tú despides parte de tu plantilla porque tienes que regular el empleo dentro de tu empresa. No es una medida que tiene marcha atrás. Clara, ¿cómo puedo flexibilizar en el ERTE? Bueno, pues es un poco lo que comentaba al principio en la lámina de los 6 puntos. En el anterior webinar habíamos dicho que los ERTE son rígidos. Gracias al Real Decreto 15 el Gobierno ha reaccionado y se ha dado cuenta que no tenía sentido y se pueden flexibilizar a través de comunicaciones con el Servicio Público de Empleo. Es decir, yo ya estoy en ERTE y me doy cuenta que necesito 4 trabajadores de mis 20 trabajadores. Entonces, lo que hago es comunicar al Servicio Público de Empleo mediante una comunicación telemática en la que se adjunta un Excel y se le comunica esa necesidad. Y además, lo bueno que tiene recientemente es que se puede hacer una comunicación temporal. Es decir, cuando la actividad, imaginaros, es una obra concreta de 15 días, puedo comunicar esa actividad durante 15 días y no tengo la obligación que parecía que había antes de, bueno, anulo el ERE, vuelvo a hacer otro. Ahora, gracias a Dios, ya son más flexibles y es un trámite muy sencillo a través del SEPE. Vale, ¿qué pasa si se ha presentado mal el ERTE? Bueno, aquí es un poco lo que estábamos hablando antes. El ERTE conlleva unas obligaciones y unos compromisos y unos beneficios. Junto con este Real Decreto que motiva, también se ha agravado la sanción para aquellos que provoquen un fraude y tengan esa percepción indebida de ciertos beneficios.
Entonces, ¿qué pasa si he presentado mal el ERTE? Pues lo que te preguntaría también es por qué lo has presentado mal, si ha habido algún tipo de error, has interpretado el de fuerza mayor en lugar del ETO objetivo, que en ese caso tendrías una situación más beneficiosa frente a lo hecho con la intención de tener ahorro cuando sabía que no iba a tenerlo. Ahí te puedes enfrentar a situaciones mucho más graves en las que se te pidan explicaciones, devoluciones con sanción. Bueno, incluso en la ley existe a nivel penal también cuando superan unos importes. Y podría básicamente no estar aprobado, con lo cual tú tienes trabajadores que no están trabajando, que no están produciendo, que no están prestando su horario y tú tienes que seguir asumiendo el 100% de su salario porque la medida del ERTE que habías presentado y la previsión de tesorería que habías organizado en tu plan a corto plazo, pues no se va a poder realizar porque no se acepta, con lo cual tienes que volver a presentar otro, justificarlo y etcétera. Y, bueno, pasar por otra negociación colectiva, otra redacción de memoria. Bueno, yo identificaría antes tus necesidades y pediría asesoramiento para asegurarte de que a la primera aciertas, para no tener que asumir consecuencias después. A veces es mejor prevenir que curar, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para bonificar la formación? Ahí contesto yo, Clara, si te parece. Fundae ha flexibilizado mucho las condiciones para poder bonificar las formaciones. Hasta ahora había unos importes para la formación presencial, la formación mixta y la teleformación, y durante el estado de alarma, obviamente, formación presencial no se puede realizar, con lo cual, siempre y cuando podemos justificar que estamos garantizando la conectividad de las personas y la podemos demostrar y estamos permitiendo tener un aprendizaje y una bidireccionalidad en los intercambios entre el formador y el empleado que sigue la formación, se podrá bonificar con los importes como si fuese una formación presencial. También han reducido los plazos de comunicación de las formaciones y el mínimo de horas de formación que hay que realizar para poder bonificar una acción formativa son 2 horas seguidas, con un máximo de 8 horas en un día. Tenéis toda la información en Fundae, es a veces un poco densa. Aquí estamos también para ayudaros si necesitáis más información, pero básicamente Fundae lo que quiere es incentivar que podamos aprovechar este tiempo de menos actividad y el crédito formativo que tienen todas las empresas para enfocarnos en el desarrollo de competencias de nuestros trabajadores. Y de momento no veo más preguntas, con lo cual agradeceros la participación en este webinar, agradeceros haberos apuntado y habernos dedicado 1 hora de vuestro tiempo. Podéis volver a ver a partir de mañana, tanto en la página web como en YouTube. Gracias. En YouTube, el vídeo y todos los demás que os hemos comentado, dedicadles un poco de tiempo porque valen mucho la pena. Y si tenéis más dudas, más preguntas, tenéis el link de 7Expert para poder contactar con nosotras directamente. Será un placer asesoraros y daros información que necesitáis. Muchas gracias a todos.